Amigos y amigas de Expectativa, el periódico digital de la ciudad de Ibarra, tal como estaba anunciado en este día viernes, tenemos la presencia en la Casa de la Ibarnidad, este sitio emblemático de la ciudad de Ibarra, era casa de la familia Ayala Mora, que fue cedida al municipio de la ciudad. En esta casa, para que conozcan nuestra invitada Jimena Peña, candidata a la presidencia de la República, pernoctó algunas noches el expresidente José María Velasco Ibarra, entre otros personajes, por lo tanto es un sitio histórico. Damos la cordial bienvenida a Jimena Peña, candidata a la presidencia de la República por Alianza País. Ella ha sido asambleísta en 2 periodos consecutivos por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Es la única mujer en participar por la presidencia en las elecciones del 2021. Tiene una licenciatura y un máster en Administración de Empresas por la Universidad Bernard Baruch en New York. Vaya, es creadora del programa de espacios seguros en Nueva York. ¿Cómo se siente al ser la única mujer en esta lid electoral? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Jaime. Yo estoy muy encantada de la invitación y de poder dialogar con usted en esta mañana. Bueno, ser la única candidata mujer realmente es una gran responsabilidad, porque tenemos que representar la agenda, las prioridades de las mujeres en esta contienda. Y eso obviamente nos compromete también a realizar un rol a la altura de la mujer ecuatoriana. Así es que estamos con mucho entusiasmo dejando fuerte la voz en los diferentes territorios, empoderando mujeres, Jaime. Es una gran oportunidad no solamente de aspirar a gobernar, sino también de activar a las mujeres ecuatorianas, de empoderarlas, a que defiendan sus derechos, a que visibilicen sus problemáticas y que las mismas puedan ser resueltas desde el gobierno. Muy bien, para precisar tenemos que aclarar a nuestra audiencia de su propia voz, Jimena, respecto de usted es candidata del país, de gobierno, o cómo es esta situación, porque el presidente del partido es Lenín Moreno. Yo creo que Lenín Moreno debe ser expulsado del movimiento. Realmente es una persona que no concuerda con nuestros principios, ha gobernado con otros sectores políticos, perdimos el gobierno, esa es la verdad, y realmente mi candidatura se debe a la militancia de mi movimiento, a los hombres y mujeres valientes que creen en este proyecto original de cambio, de transformación, que convocó a miles de hombres y mujeres, Jaime, que me convocó a mí desde el exterior y que me hizo regresar para ser asambleísta por esa comunidad. Ese es el proyecto que queremos retomar en esta ocasión desde el liderazgo de una mujer, desde la sensibilidad de las mujeres. Así es que venimos con ese afán de representar a la militancia de nuestro movimiento, a las mujeres, a los migrantes, a los artesanos, a los agricultores, a los grandes sectores que se han sentido excluidos durante estos años de gobierno. Pero claro, también está la corriente del correísmo. ¿Ustedes pertenecen a esa tendencia? Hay 2 candidatos, por supuesto, pero claro, ¿cuál es la posición ideológica? Mire, nuestro proyecto es progresista y obviamente tenemos un nacimiento en común, digamos, con el correísmo. Nosotros promovemos una militancia de organización, una militancia colectiva. Como migrante creo que no vine acá para apoyar a una persona, vinimos por un sueño, por un proyecto político y queremos promover esto en nuestra militancia. Que nuestra militancia no es que ahora se va a hacer jimenista, no, nuestra militancia debe enamorarse de los principios que predica su organización y de esa visión de país que desde Alianza País queremos construir para el Ecuador. Muy bien, ¿cuál es la situación del migrante actualmente en el país? Hay los migrantes retornados. No sé si se cumplieron las expectativas en torno a ayudar a estos sectores ciudadanos. Mire, yo creo que hay muchos temas pendientes. Si bien durante la última década hubieron grandes logros, hubieron temas que se solucionaron un poco, pero se quedaron a medias. Y realmente en el tema de los migrantes, realmente creo que fue mucho más discurso que realidades. Desde la Asamblea Nacional tratamos de legislar a favor de la comunidad. De hecho, tenemos una ley que es buena. El problema es que no ha habido recursos ni la prioridad política
para invertir en los migrantes. Esa es la realidad. Las propuestas de bienvenida, si bien al inicio hubieron algunos programas, luego se desvanecieron. Recordará usted que se creó la Secretaría del Migrante, que luego fue, incluida dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores con un viceministerio, pero la realidad es que en esa gran cartera de Estado la prioridad va a ser siempre las relaciones exteriores, y en este sentido la política de movilidad humana quedó relegada. Con todos estos años de gobierno, por ejemplo, no hemos podido cambiar la realidad de los consulados. Hubieron algunos avances, pero son avances que no se han mantenido con el tiempo. Le doy un ejemplo. Nuestros consulados son evaluados, la gestión consular, por el número de trámites consulares, cuando la ley establece que la tarea de un consulado no es solamente entregar un documento de identidad, es acompañar a la comunidad, es desarrollar programas sociales, es articular a nuestra comunidad en esos países de destino, pero eso no se evalúa dentro del trabajo consular. Entonces, como no es evaluado, obviamente no es una prioridad para los cónsules. Por eso tenemos que cambiar, aterrizar la ley de movilidad humana dentro de los reglamentos de esa cartera de Estado para que pueda cumplirse lo que se ha legislado. Muy bien, esta es una conversación más que una entrevista con Jimena Peña, candidata presidencial por las listas 35. La ley de movilidad humana, ayer se hizo unas reformas en la Asamblea respecto de deportar a los extranjeros que viven en el país cuando han cometido algún delito. ¿Cómo ve esta reforma que se hizo en la Asamblea? Mire, esta reforma realmente ya existía, la figura de deportación para los extranjeros o los ciudadanos de otros países que cometían delitos graves estaba ya vigente. Es decir, si un ciudadano de otro país cometía un delito de más de 5 años, tenía que ser deportado luego de cumplir su condena. Eso se encontraba vigente. Realmente no sé si habrá habido un cambio en el tipo de delito, porque también ahí yo tengo que decirle a usted, Jaime, yo he sido migrante. Claro. Vamos a decir que hay un accidente de tránsito. Dios no quiera un fallecimiento dentro del accidente. Ese es un delito que amerita la deportación de un ciudadano de otro país cuando lo que ocurrió es un accidente. Ahora, si ese ciudadano va y de manera fría asesina, por supuesto debe ser deportado, porque así establece la ley. Entonces yo creo que hay que analizar a profundidad exactamente qué es lo que se ha legislado en la tarde de ayer, y en este sentido nosotros vamos a procurar, por supuesto, que se respeten los derechos humanos de esos sectores, pero que también esos ciudadanos comprendan que vienen a un país amigable, que tiene reglas, un país que debe ser respetado, y más bien la invitación a que vengan y pues se inserten en nuestra sociedad, respetando las leyes, por supuesto, la convivencia pacífica, la paz, y que podamos nutrirnos también los ecuatorianos de los aportes de los migrantes, porque los migrantes, algunos lo ven como traidores de problemas, pero en realidad el migrante viene, la gran mayoría viene con el anhelo de trabajar, de hacerse un futuro, con la misma ilusión, digamos, con ese malete de sueños que saben los ecuatorianos, huyendo de la pobreza en busca de oportunidades a otros países. Y no hay que olvidarse que somos un país de migrantes. Una vez alguien migró de una familia, cada uno tenemos de repente un familiar que ha migrado, ¿no? Jaime, yo migré, pues en el 95 yo me fui irregular pagando un coyote para irme a Estados Unidos. Y miles de ecuatorianos lo hicimos durante la década de los 90, durante el feriado bancario. Realmente, por eso en carne propia sé lo que es vivir en un país irregular, sin documentos. Yo en algún momento tuve que correrme porque tenía miedo que llegue la migración. Le comento, estábamos en una factoría trabajando y alguien soltó una falsa alarma de que venía la migración. Todo el mundo comenzó a correr y yo también. Ahora, ¿dónde? Me escondí en una caja y me pusieron las chompas de las que cosíamos encima. Yo no he calladito, atemorizado. Fue una falsa alarma. Pero pudimos vivir en estos momentos la angustia de sentir que íbamos a ser deportados y que muchos íbamos a tener que, por ejemplo, algunos todavía debíamos plata del viaje. Todo eso realmente que es un temor que tiene el migrante en el momento que le deportan. Bueno, ¿qué voy a hacer con mis deudas? No he hecho nada. Regresar expulsado de un país siempre trae pues circunstancias que afectan a los ciudadanos que aspiran a un mejor porvenir, Jaime. Los migrantes por lo general son gente buena que viene huyendo de la pobreza. Ojalá en su posible gobierno se haga algo en beneficio de este importante sector. Las reformas al COIP planteaban la posibilidad de despenalizar el aborto cuando hay problemas de violación y otros temas, otras causales. ¿Cómo ve usted esta
posibilidad, pero parece que no se aprobó, ¿no? No se aprobó, faltaron 5 votos y en este sentido, Jaime, yo tengo que ser totalmente honesta. Yo, Jimena Peña, si llego a ser presidenta, realmente creo que la sociedad ecuatoriana no debería decidir por la víctima. Porque es lo que pasa ahora, una niña es violada y dolorosamente la gran mayoría de violaciones que sufren nuestras niñas son de los mismos familiares. Le viola el tío, le viola el padre, le viola el padrastro, le viola el abuelo. Y que esa niña tenga que de manera obligatoria tener ese niño. Entonces yo creo que ahí hay que darle la opción a la víctima y a la madre, al familiar que esté más cercano, para que decidan si es que en efecto es dable mantener ese embarazo o si para proteger la vida de esa pobre niña que tiene que convertirse en madre, se le pueda dar la opción de interrumpir el embarazo. Yo no me siento capaz de opinar en la vida de nadie y creo que deberíamos dejar esa libertad para que esa niña, esa adolescente, esa mujer violada, ultrajada y embarazada del violador decida. Creo que no debemos nosotros dentro de la ley obligarle a la víctima a tomar una decisión, sino que la ley diga, mire, usted es víctima, decida. Y la persona sabrá. Claro. Entonces yo creo que es importante profundizar el debate en ese tema. Insisto que no es un tema común, Jaime. No es lo mismo que yo me embarace por un descuido a que venga un grupo de hombres y me violen y me embarace y la ley me obligue a tener ese hijo. Es caso contrario, voy presa cuando ya he sido violada. Me parece muy sensible el tema y creo que amerita un debate y una reflexión profunda de lo que estamos haciendo con la vida de esas niñas, con la vida de esas mujeres que se ven obligadas a tener el hijo del violador. Por eso usted se opuso al Código Orgánico de Salud. No, yo voté por el Código Orgánico de la Salud, pero ahí estamos hablando de otro tema, porque en el Código Orgánico de la Salud lo que se trataba era la emergencia obstétrica. Correcto. Y Jaime, le digo, a mí eso me parece también terrible. Usted... A ver, el señor Salcedo que llegó, cayó de la avioneta después de irse robando la plata del país. Daniel Salcedo. Daniel Salcedo. Llegó al hospital, enseguida todas las detenciones le salvaron la vida. Bien, porque es una emergencia. Entonces, llega Jimena Peña, para la mala suerte, de pronto con un sangrado vaginal, ya no le atiende. ¿Por qué? Porque es un sangrado vaginal y porque soy mujer. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso si es una emergencia? En la emergencia el doctor tiene que hacer todo lo posible para salvar la vida de la persona que está en emergencia, más allá de que esté sangrando por su área genital. Entonces, a mí me parece brutal que a una mujer embarazada que por A o B tiene un sangrado, no se le quiera atender porque el doctor tiene el temor de que sea un aborto y después le aculpen que él ha practicado el aborto. Entonces, por miedo a la represalia legal, este profesional de la salud le niega la atención a una mujer que está entre la vida y la muerte. A mí eso me parece absolutamente discriminatorio y fue lamentable que este debate de un tema de una emergencia obstétrica se haya tergiversado por ciertos sectores que por falta de información, supongo yo, pues desviaron el debate a algo que no se estaba aprobando en la ley. El dólar es una moneda americana que la adoptamos como nuestra desde hace 20 años. ¿Usted cree que se debe desdolarizar, volver a una moneda nacional ecuatoriana? Se hablaba de la posibilidad incluso de un nombre indígena, ¿no?, para ponerle a esta moneda nuestra. En principio se criticaba la dolarización, ahora no se la quiere abandonar. ¿Cuál es su criterio en torno a esta posibilidad de desdolarizar? Mire, yo creo que obviamente en su momento la irresponsabilidad de las autoridades mataron nuestra moneda nacional. Y que quede claro, eso fue un asesinato de una moneda que era nuestra. Usted me dice, entre haber mantenido nuestro Zúcar y asumir una moneda que no es nuestra, perder toda la política monetaria que se generaba a través de la posibilidad de imprimir moneda propia, claro que dolió. Y realmente ahora vivimos en una economía que es muy dependiente de decisiones que se toman en otro país. Hemos perdido la soberanía cuando adoptamos una moneda internacional. Más allá de aquello, es una realidad, el dólar está aquí. Y creo que está aquí para quedarse, porque el Ecuador lamentablemente no tiene condiciones en este momento para desdolarizar. Vivimos una situación económica sumamente compleja, estamos endeudados, estamos en una pandemia, hay una crisis económica no solamente en el Ecuador, en el mundo. Hablar de desdolarización en este momento sería una gran irresponsabilidad. Por eso nuestras medidas desde el gobierno serán para fortalecer la moneda, para mantener la dolarización y más bien mantener el impuesto a la salida de divisas, que contrariamente a esos que dicen que quieren mantener la dolarización,
a la par plantean la eliminación de un impuesto que lo que hace es procurar que no salgan dólares de la economía. Entonces, si queremos tener una dolarización saludable, tenemos que garantizar un suficiente flujo de dólares dentro de la economía. Por eso estamos en oposición a que se elimine el impuesto, porque eso lo que hace es, digamos, eliminar una barrera a la salida de los dólares que nos ha permitido tener cierto flujo de dólares en la economía. Y traer los dólares que fugaron del país. Claro. También, porque la economía se sustenta con los dólares. Así es, Jaime, yo creo que tenemos que hacer esfuerzos para atraer capitales al Ecuador. Eso se da obviamente con estabilidad normativa, pero también se da cuando existe un sentido de corresponsabilidad en el país. Por eso el sector financiero, por ejemplo, el sector bancario, debería procurar traer sus dólares acá al Ecuador para que puedan circular dentro de la economía ecuatoriana para fortalecer la dolarización. Nosotros quisiéramos que esos capitales regresen al Ecuador, que puedan invertirse en el Ecuador, que puedan generar riqueza en el Ecuador. Mire, lo que vemos, con tristeza le digo, que la dolarización ha sido mantenida mayoritariamente por el esfuerzo que realizan nuestros migrantes, que tienen fe en su país y mandan la remesa, quieren hacer su capital para volver. Mientras algunos grandes sectores empresariales lo que hacen es sacar el recurso de la economía, riqueza que se genera, sacarla del país, es prácticamente tener una visión de poca fe, de poca esperanza en el país donde se está generando esa riqueza, Jaime. Muy bien, ¿y qué le parece este congelamiento del salario en $400 para los trabajadores? Esto es la primera vez que ocurre en el país, ¿no? Realmente, Jaime, cuando existe un ajuste al salario básico unificado, debe ser acorde a la tasa de inflación. Es decir, si es que no ha subido nada y más bien estamos viendo una economía en decrecimiento, realmente no habrían condiciones para elevar el salario. En este sentido, el salario básico unificado debe incrementarse en función de la inflación para que pueda ajustarse el salario básico y de esa manera mantener el poder adquisitivo de ese salario básico. Pero en medio de una pandemia, de una crisis económica, a mí me parece que era poco probable que se dé alza de salarios, cuando estamos viendo que se han cerrado plazas de trabajo, cuando se está trabajando menos de una jornada laboral. Realmente era poco probable abogar por un incremento, porque las expectativas, Jaime, más allá del discurso del líder sindical, las expectativas deben también acompañarse de realidades. Si yo soy líder sindical, no puedo crear expectativas conociendo cuál es la situación actual de la economía, del país. Creo que ahí más bien debemos todos que establecer metas que sean realizables para no generar molestias en aquellos sectores que de pronto sí se motivan cuando dicen vamos a elevar el salario, pero realmente era poco probable dadas las circunstancias que vivimos como país y que vive el mundo, Jaime, porque la pandemia, la crisis no es un tema solamente de nuestro país. Muy bien, tenemos 3 inquietudes finales con nuestra invitada en esta mañana, Jimena Peña, candidata a la presidencia de la República. La ley humanitaria cumplió con su objetivo. Muchos critican esta ley que de humanitaria no tiene nada, han dicho. ¿Usted cuál es su comentario respecto de esa ley que el gobierno impulsó y la Asamblea la aprobó? Mire, la ley humanitaria pudo haber sido mucho más potente, pero ahí nos enfrentamos a 2 temas. En primer lugar, la insensibilidad del sector de derecha, de la bancada de Creo, de Guillermo Lasso, que se opusieron, por ejemplo, a que la ley sea exigente con los bancos, para que reduzcan las tasas de interés, para que reduzcan sus costos, para que den facilidades de refinanciamiento a los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Quién se opuso a eso? Creo. Y los mismos socialcristianos. Primer tema que impidió tener una ley que obligue a la banca a ponerse la camiseta del país. Claro. Segundo obstáculo, el cálculo político. ¿El cálculo político de qué? Del sector correísta. Que pase lo que pase, decidieron que no iban a aprobar nada. En vez de aportar, en vez de escribir la ley de manera más conveniente para los ciudadanos, dijeron no aprobamos nada. Hagan nomás lo que quieran, nosotros no vamos a aprobar eso. Con un cálculo político. Yo personalmente en ese momento era coordinadora de la bancada y procuré el apoyo del sector correísta, porque era el sector con el que hubiésemos tenido muchas más coincidencias para sacar una mejor ley. Pero ante la decisión política, electoral y calculada de no aportar, nos quedamos sin esos votos que hubiesen sido fundamentales para exigir a la banca, para exigir mayor contribución de los sectores empresariales que hicieron plata
Jaime, porque en la pandemia hubieron sectores como la misma banca que ha tenido ganancias, utilidades, un 3.6 de incremento en las utilidades la banca ha tenido durante el último año. Y pregúnteme qué aporte ha hecho adicional a lo que han hecho todos los ecuatorianos. Entonces, lastimosamente, la ley salió totalmente débil y teníamos que aprobar algo, porque de no aprobar nada, Jaime, entraba en vigencia la propuesta original del Ejecutivo. Entonces, que era realmente nefasta. Entonces nos obligaron a los legisladores responsables a tomar una posición, a debatir, a tratar de sacar algo. No se sacó lo que hubiésemos querido, pero era peor que entre en vigencia lo del Ejecutivo. Entonces, desde mi gobierno nosotros queremos sacar un nuevo paquete de alivio económico, una propuesta de alivio económico, porque ya lo poco que se logró en la ley humanitaria incluso está expirando, los plazos están feneciendo, y creo que como gobierno vamos a presentar una propuesta que nos permita generar alivio a los ciudadanos que no han podido pagar sus obligaciones al sector bancario, alivio para los ciudadanos que no han podido pagar sus servicios básicos. Queremos legislar para dar un real alivio, ahora sí, ya desde el gobierno, a estos sectores que han sido los más golpeados en la pandemia. Ya en el plano de Imbabura, en el plano local, Ximena, el tema de Yacha EP, esta empresa pública que hoy se llama Siembra EP, el gobierno lo va a liquidar. ¿Usted qué piensa de este proceso? Mire, realmente yo he visto con vergüenza ciertas decisiones que se han tomado por parte de este gobierno. En el tema de educación, más bien lo que deberíamos de hacer es fortalecer la oferta académica, y vimos que se hizo como país un gran esfuerzo para tener acá una universidad que, lejos de haberse debilitado, debió haberse fortalecido. Realmente ahí le digo, siento mucha molestia de estas decisiones que han afectado la educación, un recorte de presupuesto a nuestras universidades, una poca visión de futuro de país. ¿Qué país puede proyectarse hacia el futuro si no invierte en educación? Mejor si desinvierte. O sea, imagínense, no solamente que no han hecho nada, encima han desbaratado lo que se logró hacer durante la última década. Así es que no solamente con Yacha y con los demás empresas públicas, realmente yo creo que este gobierno ya por un poco de decencia debería dejar de vender los activos que no le corresponden al gobierno, sino que son del Estado, y permitir que llegue un nuevo gobierno capaz, con visión de país, que tome las decisiones que en este gobierno han sido incapaces de tomar. En tema minero, Imbabura es una provincia que tiene muchas minas, oro, plata también. ¿Qué hacer con este gran recurso? ¿Explotarlo, mantenerlo ahí o...? Mire, en el tema minero, Jaime, es un tema amplio, y en este sentido nosotros estamos de acuerdo que el Ecuador requiere los recursos de la minería, pero para esto tenemos que garantizar en efecto una minería responsable. Pero es difícil hablar de este país de minería responsable cuando aquí se hace plata hasta con la funda de cadáveres. Imagínense lo que debe pasar con esas concesiones mineras, Jaime. O sea, realmente debe ser tierra de nadie y debe ser un sector donde probablemente la corrupción campea. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es entonces revisar bien todos los sectores estratégicos y asegurar que tenemos gente proba y gente honesta, y que haga respetar los controles ambientales. El Ecuador debe ajustar su legislativa ambiental para garantizar que cumple con los más altos estándares internacionales de protección de ambiente. Sí, para mejorar, establecer controles fuertes, garantizar que quienes hacen respetar la ley sean gente proba, gente honesta, pero además creo que hay que establecer algunos límites, algunas banderas rojas. Y, por ejemplo, si es que esta explotación minera va a comprometer fuentes de agua, creo que no podríamos nosotros permitir aquello. O sea, hay sectores más sensibles de explotación que otros. Si es que estas actividades van a contaminar el agua que da de beber a cantones enteros, no debería permitirse, definitivamente. Y en otros lugares menos sensibles debemos permitirlo con todos los controles, y también garantizando que nuestros mineros artesanales puedan tener también acceso a esos permisos que demandan. Debemos tratar de evitar esos monopolios que han existido y que siguen existiendo, y que aquellos, digamos, sectores que no están siendo explotados y que son, digamos, actividades de nuestros mineros artesanales, más bien tratar de registrarlos, que puedan convertirse en legales, de tal manera que puedan también cumplir con los controles ambientales que son fundamentales para proteger nuestro medio ambiente. Esta entrevista se ha desarrollado en la ciudad de Ibarra, que hizo noticia a nivel nacional hace poco, cuando Diana Carolina falleció, producto de una agresión de su pareja, de un extranjero. Y realmente hay que cambiar ahí las leyes, porque todos estaban mirando ese femicidio, ese asesinato
y claro, nadie hizo nada, ni la policía ni los curiosos. ¿Qué hacer ante eso? Bueno, le comento que la policía en este sentido no es que no tenía legislación para actuar, saben que tienen que actuar, de pronto no lo hicieron por temor, por falta de capacitación, pero realmente ellos saben que cuando usan la fuerza en el cumplimiento de su deber, pues obviamente no van detenidos, no tienen un proceso. Pero yo creo que esto demuestra que hay un cáncer en nuestra sociedad. Aquí estamos hablando de un evento que lo cometió un hermano de otro país, pero la verdad es que en el Ecuador tenemos una tasa de violencia intrafamiliar dramática. Solamente en lo que va del año 103 mujeres asesinadas. Eso es totalmente vergonzoso. Por eso, Jaime, como presidenta del Ecuador, queremos declarar en emergencia el sistema de protección de derechos de nuestras niñas y de las mujeres, porque tenemos nosotros que garantizar un gobierno que asigne los recursos pertinentes para fortalecer el sistema de derechos de las mujeres. Imagínense que el presupuesto original en el año pasado para la protección de la mujer era como de 5 millones y le disminuyeron a $800.000. Y mientras tanto la tasa de violencia y de femicidio en incremento. Realmente eso demuestra que las mujeres en este país, la vida de las mujeres no ha sido una prioridad para las autoridades de turno y eso debe de cambiar. Aparte de eso, Jaime, yo creo que es importante hablar de la inseguridad, hablar de la delincuencia. Y en este sentido, también da vergüenza ajena ver cómo algunos candidatos osan decir que la solución a la inseguridad es armar a la población. O sea, queremos combatir la violencia con más violencia. Esto, en vez de solucionar, lo que va a hacer es agravar el problema. Le comento sobre el tema de las mismas mujeres. En hogares donde hay violencia doméstica, cuando hay un arma en esos hogares, la mujer tiene 7 probabilidades, una probabilidad de morir asesinada producto de la violencia 7 veces más. ¿Por qué? Porque hay un arma de por medio. Entonces, esto lo que va a hacer es incrementar la violencia intrafamiliar, hacer que la mujer que es violentada, que de pronto no va a morir asesinada, cuando hay un arma, se incrementan las probabilidades de que esa mujer violentada muera de un balazo. Y eso es lo que estamos promoviendo. Cuando hablamos de inseguridad debemos hablar de pobreza, de generar empleo, de combatir la desesperación que tiene la gente, Jaime, sobre todo en esta realidad que estamos viviendo. Se está incrementando la violencia, la delincuencia y era totalmente predecible, porque si la gente no tiene que comer, no tiene trabajo, tiene que confinarse, ¿qué esperábamos si es que no hay un apoyo del gobierno que le ayude a ese padre de familia a llevar el plan de comida a su mesa hasta que dure la pandemia? Entonces, lo que ha existido es una ausencia de política social real que pueda generar un mínimo alivio y garantizar mínimas condiciones de dignidad en esos hogares para que ese padre de familia no se vea presionado a salir a robar para llevar un plato de pan a su mesa. Finalmente, y abusando de su tiempo, Jimena, los candidatos de UNES han señalado que hay el riesgo en la democracia de que no se postergaría las elecciones del próximo año. ¿Usted cree que eso sea cierto, es un rumor o no hay que preocuparse por eso? Mire, realmente yo creo que ahí se mezcla un poco la agenda política de victimización con algunas preocupaciones que existen realmente en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no ha sido el mejor consejo que hemos tenido, han tenido una serie de situaciones internas que lastimosamente ha debilitado su gestión. Y en ese sentido, mire, yo realmente estamos pendientes de que esta instancia cumpla con su tarea histórica de garantizar democracia, de garantizar transparencia, de respetar la voluntad de los ecuatorianos. Pero también es importante que como actores políticos actuemos con responsabilidad. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para cumplir con cada uno de los requisitos, de los tiempos, porque entendemos que vivimos en un país de orden, donde hay una ley, donde hay reglamentos, plazos y tiempos que se deben cumplir. Más allá del capricho y que no es que yo quiero, pero no calificas, no es que igual quiero y que se friegue mi organización. Es decir, lastimosamente creo que hay ciertas prácticas de victimización que ponen en jaque a todo mundo. Yo creo que mientras más pronto este tema se resuelva será mejor para todos los ecuatorianos y creo que el Consejo Nacional Electoral debe permitir que todos participen para que nadie se victimice y solucionar eso pronto porque se prioriza una agenda de victimización que a la larga sigue beneficiando a aquellos que dicen que se están perjudicando. Muy bien, ha sido un gusto conversar con usted, Jimena Peña, candidata a la presidencia de la República. Espero que le vaya bien en la campaña y éxitos.
Muchas gracias, Jaime. Yo quiero agradecer a usted, a todo el equipo, por este espacio. Recordarle a los ciudadanos que en la papeleta de 18 binomios que van a ver al final, bueno, hay una mujer, una migrante que aspira llevar las riendas de su país. Quiero saludar especialmente a las mujeres ecuatorianas. Creo que es nuestra hora. Creo que ya hemos tenido demasiados presidentes, hombres. Creo que es el turno de las mujeres. El Ecuador requiere un liderazgo de reconciliación, un liderazgo con esa visión, con esa fortaleza que le caracteriza a la mujer ecuatoriana. Así es que un saludo y una convocatoria para que todas nos sumemos a la campaña de Jimena Peña, a la campaña de la 35. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Jimena Peña, candidata presidencial. Gracias a ustedes por escucharnos y estar con nosotros permanentemente. Hasta pronto.